Señoras y señores, les agradecemos su presencia en esta ceremonia conmemorativa para celebrar el 25º aniversario de la fundación del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. Tengo el honor de presentarles al Presidium que esta tarde nos acompaña. Tenemos, en primer lugar, al doctor Miguel Meshmacher Linartas, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Un aplauso para recibirlo, por favor. Gracias. Contamos también con la presencia de la maestra Nidia Chávez Rocha, directora general del Servicio Postal Mexicano. Doctor Rafael Gamboa González, director general de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura. Doctor Alejandro Vázquez Salido, jefe de unidad de Acerca. Doctor Felipe de Jesús Villa González, director general de Corporación Mexicana de Inversiones de Capital. Actuaria Mónica Pascua Purón, directora de investigación del Amexcap. Licenciado Rubén Maldonado Tristán, gerente de promoción y negocios de Financiera Rural. Y el doctor Luis Alberto Ibarra Pardo, director general del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. Les pedimos, si toman asiento, por favor. Muchísimas gracias por su presencia. El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural celebra 25 años de apoyar y fomentar el desarrollo y consolidación de empresas rurales y agroindustriales. Y una de sus formas de celebración ha sido a través de la emisión de una estampilla postal, por lo cual cedo la palabra a la maestra Nidia Chávez Rocha para que nos hable acerca de esta estampa o estampilla conmemorativa. Por favor, doctora, muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con mucho gusto al doctor Miguel Meshmacher, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Saludo con igual gusto al doctor Luis Alberto Ibarra Pardo, director del FOSIR, así como a todos los demás miembros del Presidium. Es para mí un honor estar aquí para reconocer el trabajo que realiza el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural FOSIR, fideicomiso dedicado a impulsar el desarrollo nacional desde nuestros campos. El Servicio Postal Mexicano, Correos de México, agradece la invitación para participar en esta importante ceremonia en la que realizaremos la cancelación del primer día de emisión de la estampilla postal por los 25 años de FOSIR, la cual quedará como registro histórico de este acontecimiento. El FOSIR consolida el fomento y el desarrollo de proyectos viables y rentables en el sector rural y constituye un factor de impulso en las inversiones que en materia agrícola, ganadera, forestal y acuícola llevan a cabo las instituciones financieras y los grupos empresariales, privados y sociales del país. Es por ello que el Servicio Postal Mexicano Correos de México reconoce la gran labor que este fideicomiso desempeña en beneficio de las y los mexicanos, razón por la cual emite una estampilla postal en la que está plasmada parte de la actividad rural de nuestro país. Este legado filatélico trascenderá no solo en lo local, sino también más allá de nuestras fronteras.
En nombre del secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Gerardo Ruiz Esparza, y del mío propio, felicitamos a quienes forman parte del FOSIR y los exhortamos a seguir trabajando en beneficio del campo mexicano. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Quisiéramos pedir que para presenciar el protocolo de cancelación del primer día de emisión de la estampilla postal denominada 25 años FOSIR, quisiéramos que pasaran a este acto protocolario con el doctor Miguel Meshmacher, doctor Luis Alberto Ibarra y con la doctora Nidia Chávez. Muchas gracias. De esta manera queda establecido este importante protocolo. Muchas gracias. Dentro de esta importante celebración también se ha editado un libro conmemorativo que narra la historia del FOSIR, teniendo como título La inversión de capital como instrumento de desarrollo del sector rural y agroindustrial. Le cedo la palabra al doctor Luis Alberto Ibarra Pardo, director del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, quien nos dirigirá importantes palabras y hará la presentación de este libro. Doctor, si nos hace favor. Un aplauso para recibirlo. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos, distinguidos miembros del Presidium, invitados especiales que nos acompañan, personal de FOSIR, amigos, amigas, señoras y señores. Quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos en este día tan especial, a celebrar este 25º aniversario del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, FOSIR. Especialmente quiero extender este agradecimiento a Nacional Financiera por las facilidades proporcionadas para la realización de este evento aquí en sus instalaciones. Igualmente quiero agradecer la presencia del doctor Miguel Meshmacher Linarta, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, por participar con nosotros en este evento conmemorativo en representación del secretario González Anaya. Saludo también a los exdirectores generales de FOSIR que hoy nos acompañan, Alfonso Caso, Javier Delgado y Guillermo Vázquez con la representación de su hijo, a quienes de igual forma agradecemos su presencia. Agradezco también a la maestra Nidia Chávez Rocha, directora general del Servicio Postal Mexicano, por apoyarnos en la realización de la cancelación del primer día de la emisión del sello postal conmemorativo del 25 aniversario de FOSIR. Como podrán ver en los cuadernos de memorias que tengo entendido que ya se repartieron,
y que también hoy se presentan bajo un espíritu de austeridad. Ahora sí que a ver si no se nos pasó un poco la mano por el tamaño del libro. Lo elaboramos con mucho cariño, con muchas ganas, ¿no? Para hacer un recuento de las principales actividades que ha realizado la entidad durante estos años. FOSIR, como muchos de ustedes saben, se creó en 1993 como un mecanismo novedoso para incrementar el flujo de recursos financieros en el desarrollo del campo mexicano y para fortalecer la competitividad y productividad del sector con motivo de la entrada en vigor en aquel entonces del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una de las facultades que desde un principio se otorgó a FOSIR y que es lo que más lo caracteriza y lo hace diferente de otras instituciones de banca de desarrollo, fue la posibilidad de impulsar la inversión en largo plazo con capital de riesgo, en forma temporal y minoritaria, en proyectos del sector rural. Y si bien desde un principio su mandato otorgó a FOSIR facultades para dar créditos y garantías, lo que verdaderamente ha distinguido a FOSIR, esta entidad, fue el uso de los instrumentos de capital. Vale la pena señalar que, a diferencia del crédito tradicional, que para las empresas implica el tener que hacer pagos continuos y predeterminados para cubrir el capital del préstamo y los intereses correspondientes, las inversiones de capital que realiza FOSIR se recuperan en un plazo más largo, una vez que las empresas tienen oportunidad de consolidar sus proyectos de inversión y elevar su rentabilidad. Se trata de lo que en la jerga se conoce como dinero inteligente, porque además de la aportación de recursos financieros que comparten riesgos y rendimientos con la empresa, este tipo de inversiones significa, para muchos de los empresarios, la posibilidad de contar con un socio estratégico, con experiencia y capacidad de agregar valor, incorporando las mejores prácticas del gobierno corporativo. A lo largo de estos 25 años, como verán en este cuaderno de memorias, FOSIR ha atravesado diversas etapas. Una primera de aprendizaje en la década de los 90, después a partir de los años 2000, una de revisión del modelo de negocios para que la institución se enfocara más al apoyo de proyectos de valor agregado, incluyendo la inversión en aquel entonces de lo que fue el primer agroparque, el de Querétaro, que ha sido uno de los casos de mayor éxito de la institución. Luego, a partir de mediados de los años 2000, empieza una tercera etapa con el fortalecimiento institucional para que FOSIR comenzara a operar como un agente financiero especializado mediante una estrategia de segundo piso, como administrador de fondos de capital y también como instancia ejecutora de programas de otras dependencias. Finalmente, para la última etapa, la de consolidación, que le hemos llamado así, durante la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, trazamos objetivos y metas específicos que quedaron plasmados en nuestro programa institucional 2013-2018 para fomentar y desarrollar la capitalización del sector rural y agroindustrial a través de la inversión de largo plazo, ya sea en forma directa o a través de intermediarios financieros de inversión de capital, o sea, fondos de capital. Así también como para contribuir al desarrollo de ese tipo de fondos, de intermediarios, detonar mayores flujos de inversión privada y también continuar administrando programas de apoyo por cuenta y orden de otras dependencias. Todo ello en forma, y eso yo creo que es un punto muy importante, en forma coordinada con otras instituciones de banca de desarrollo y otras dependencias. Para esto, llevamos a cabo una actualización del marco operativo de FOSIR a través de la revisión integral que culminó en 2016 de las reglas de operación institucionales y también de las reglas de operación del programa de inversión de capital de riesgo, mejor conocidas como las reglas fiscales. Los resultados alcanzados en esta última etapa han sido muy alentadores, permitiendo que FOSIR se consolide como la institución líder en el manejo de fondos de capital especializados en el sector rural y agroindustrial de México. Déjenme compartirles algunos datos. La inversión financiera neta acumulada, incluyendo tanto los recursos propios de FOSIR como los de los inversionistas privados que se detonan a través de sus proyectos, durante el periodo 2013-2018 habrá sumado cerca de 6.300 millones de pesos, monto que resulta 20% superior
a la meta que se estableció en el programa institucional. Ello, a pesar de que los recursos fiscales que se otorgaron a FOSIR fueron 33% inferiores a los originalmente previstos en este programa. En particular, durante estos 6 años, se logró un incremento sustancial en el saldo de la inversión de los fondos de inversión de capital en agronegocios, los denominados FICAS, que es nuestro principal instrumento, de más de 4,000 millones de pesos, lo que significa un aumento acumulado en términos reales de 145%, o sea, más o menos una tasa del 16% anual. Un resultado importante para la institución es que se logró completar exitosamente el ciclo de vida del primer FICA, cuyo periodo de vigencia de 10 años concluyó en 2016, habiendo impulsado una inversión público-privada de 1,100 millones de pesos y habiendo generado una tasa interna de retorno superior al 9%. También vale la pena mencionar que estamos próximos al cierre del periodo de inversión del FICA 3 y que hemos iniciado el lanzamiento de 2 nuevos FICAs a partir de la transformación de fondos ya existentes, que son el FICA Infraestructura y el FICA 4. Otro instrumento de FOSIR son las operaciones directas, cuya reactivación se logró a partir de la aprobación de las nuevas reglas de operación de 2016. Con estas operaciones, FOSIR puede otorgar financiamientos de deuda intermedia o mezanín bajo sus diferentes modalidades, deuda convertible a capital, deuda subordinada o cuasi capital, los cuales, cabe destacar, no son ofrecidos por otras instituciones de banca de desarrollo. A la fecha se ha autorizado un monto de inversión de FOSIR para esas operaciones de 69 millones de pesos en operaciones directas, lo que permite detonar un objetivo conjunto de inversión de cerca de 320 millones de pesos. También otro punto importante ha sido el impulso que se ha dado al ecosistema de agrotecnología, al ecosistema Agritech, mediante la participación de FOSIR como inversionista en fondos de capital privados enfocados a financiar proyectos de innovación tecnológica en el sector agroindustrial. En una primera etapa se han autorizado ya 60 millones de pesos en 2 fondos, los cuales permitirán detonar un objetivo conjunto de inversión de hasta 500 millones de pesos. Otra actividad relevante a cargo de FOSIR ha sido contribuir al desarrollo de los fondos de capital mediante asesoría, capacitación y asistencia técnica. Aquí se incluye la labor que ha hecho FOSIR en conjunto con el IPADE y con la Asociación Mexicana de Capital Privado, con la MEXCAP, que aquí tenemos el gusto de tener como invitados, para la creación del programa de alta dirección de capital privado, el ADCAP, del cual han egresado más de 350 alumnos, quienes han impulsado al menos 16 nuevos fondos de capital, con un objetivo global de alrededor de 3,700 millones de pesos, de los cuales 5 están enfocados al sector de agronegocios, con un objetivo de inversión de 630 millones de pesos. Dando continuidad a estas acciones, en agosto de este año, FOSIR suscribió un convenio de colaboración con el Centro de Innovación y Emprendimiento de la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, cuyo objetivo es unir fuerzas para formar profesionales en el área de capital de riesgos y emprendimiento. Este programa va a dar inicio a fines de este mes. De igual forma, FOSIR continúa operando programas por cuenta y orden de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En particular con Zagarpa, se avanzó en forma importante en el desarrollo de 4 nuevos agroparques, el de Puerto Chiapas, cerca de Tapachula, el de Aguascalientes, cerca de la capital del estado, el Parque Agrologístico Industrial del Sureste, el Parque Alice, cerca de Coatzacoalcos, y recientemente en Yecapixtla, Morelos, con inversiones en conjunto por más de 2,000 millones de pesos. Y con el INADEM, que es otro de nuestros aliados, se han iniciado nuevos programas, como el de Garantía Ángel, el de Garantía FinTech, el de financiamiento de emprendedores y el de Impulso FOSIR. De 2004 a la fecha se han canalizado más de 5,000 millones de pesos a estos proyectos en apoyo de más de 17,000 pequeñas y medianas empresas. Además, también nos preciamos de que la operación de FOSIR sigue siendo autosustentable, ya que sus ingresos son superiores a su gasto corriente, de modo que los recursos fiscales que recibimos están destinados exclusivamente a inversión de capital. El año pasado el superávit generado fue de 162 millones de pesos y a septiembre de este año el superávit reportado es de 147 millones de pesos. A futuro, y bueno, esas son algunas ideas de lo que quisiéramos hacer en los próximos años, dependiendo ahora sí que los objetivos que se tengan para la nueva administración,
Consideramos que hay 5 objetivos que pueden ser importantes. Uno es incrementar los flujos de inversión de capital en proyectos que no solo sean rentables financieramente, sino que generen una mayor rentabilidad social y ambiental. En particular, sería deseable que FOSIR adopte, dentro de sus procedimientos, el uso de métricas y metodologías de las inversiones de impacto, para alinearse en mayor medida con las metas de desarrollo sustentable y aprovechar sinergias con los fondos de impacto que ya comienzan a surgir en el país, tanto privados como institucionales. Una segunda estrategia que se propone es seguir contribuyendo al desarrollo de un mayor número de fondos de capital, con un tamaño cada vez más grande, sobre todo en los sectores agrícola y agroindustrial, para lo cual es deseable que FOSIR participe principalmente como inversionista institucional, junto con otros aportantes de recursos. Tercero, valdría la pena incorporar las disciplinas de gobierno corporativo en un mayor número creciente de empresas del sector. Esos programas nos han dado muy buen resultado con las empresas en las cuales hemos apoyado, y eso podría generar mayor valor en las inversiones, lo cual demandará impulsar más programas de capacitación y asesoría técnica. 4, acelerar el desarrollo del ecosistema de agrotecnología y el agritech, pues solo incorporando nuevas tecnologías a los procesos productivos lograremos contribuir a resolver los grandes retos que enfrenta la humanidad en materia de alimentación y cambio climático. Y 5, que también es un objetivo muy importante, es seguir promoviendo medidas en materia de igualdad de género y no discriminación, no solo en los programas y productos que ofrece la entidad, que ya empezamos a ofrecer algunos productos especiales dirigidos, enfocados a mujeres, sino también al interior, en la conformación de su plantilla laboral y de sus órganos de gobierno. Esto a partir de la certificación en materia de igualdad laboral y no discriminación que esperamos se obtenga este mismo año. Y bueno, ya para finalizar, quiero primero hacer un reconocimiento a las personas que laboran y que han laborado en FOSIR, porque sin duda lo más importante, lo más valioso que tiene una institución es su gente, es su capital humano. Gracias a todos por su compromiso y por su apoyo. Asimismo, quiero agradecer a nuestros aliados, es decir, a las dependencias, entidades y demás instituciones con las que interactuamos y colaboramos en el día a día. Muchas de ellas están representadas en nuestro comité técnico, el cual está encabezado por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo del doctor Mesmacher, y donde también participa la Subsecretaría de Egresos. Pero también agradezco a FIRA, con Rafael Gamboa, y a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, ahora encabezada por Enrique Martínez y Morales, así como a las demás instituciones de banca de fomento, que siempre nos han apoyado para complementar el financiamiento de proyectos productivos y aprovechar sinergias. Al Consejo Nacional Agropecuario, al CNA, con su presidente, el ingeniero Bosco de la Vega, que desafortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que está bien representado aquí por algunos de sus participantes, que siempre nos ha apoyado en la creación y operación de los FICAS y en la originación de proyectos. A la SAGARPA, encabezada por el secretario Hinojosa, donde hemos trabajado muy estrechamente con las diversas subsecretarías en el desarrollo de agroparques, proyectos de energía alternativa y acciones para elevar la productividad y competitividad de los productores rurales. Y también agradecer a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, ACERCA, dirigida muy acertadamente por Alejandro Vázquez. Al INADEM, a cargo de Alejandro Delgado, así como a los diversos fondos estatales y entidades privadas, con las que operamos varios programas de apoyo a los MIPYMES, que para muchos estados constituyen los programas más importantes en la materia. También agradecer a la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, mejor conocida como el Fondo de Fondos, encabezado por Felipe Vila y su muy competente equipo, donde FOSIR, además de ser accionista junto con otras entidades de banca de desarrollo, ha encontrado siempre un socio estratégico para coinvertir en proyectos, compartir experiencias y conocimiento y apoyar el desarrollo de la industria de capital privado. Agradecer también a la Asociación Mexicana de Capital Privado, con su presidente Carlos Mendoza, su directora general Liliana Reyes y a todos los que los han antecedido, que es también uno de nuestros principales aliados estratégicos. A instituciones como el IPAD y el Tecnológico de Monterrey, con quienes hemos hecho o estamos desarrollando cursos y eventos para promover el desarrollo de los fondos de capital. Agradecimiento especial también merecen nuestros comisarios, los representantes del Banco de México y los consejeros independientes, tanto en el comité técnico como en el subcomité de inversiones y en los comités técnicos de los FICAS,
que aportan su experiencia y su conocimiento para tomar las mejores decisiones de inversión y dar un seguimiento riguroso a los proyectos. En fin, durante los últimos 25 años, invirtiendo capital en el desarrollo de la agroindustria nacional, FOSIR ha transitado por diversas etapas de desarrollo para llegar al punto en que nos encontramos. Y si bien hay satisfacción por muchos de los resultados alcanzados, queremos ser más ambiciosos, queremos hacer crecer más a la institución. Y eso solo lo vamos a lograr con el apoyo de todos nuestros aliados, pero sobre todo de nuestra gente, de los funcionarios comprometidos por cumplir su labor con eficacia y eficiencia, para contribuir al desarrollo de México en beneficio de las familias mexicanas. Los invito a todos ustedes a seguir participando en esta labor para que FOSIR continúe invirtiendo con éxito en el desarrollo de la agroindustria nacional. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Alberto Ibarra. Bueno, para el cierre de esta ceremonia conmemorativa, le pido respetuosamente al doctor Miguel Meshmacher, secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos dirija algunas palabras. Un aplauso para recibirlo, por favor. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, una aclaración. Soy el subsecretario, no el secretario. Y de hecho, sí quiero expresar pues el saludo más cordial por parte del secretario González Anaya. La verdad, él tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes, pero desafortunadamente tuvo que salir de la Ciudad de México. Entonces no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero sí me pidió manifestar y expresar pues el más cordial saludo, obviamente, a Luis Alberto Ibarra, director general de FOSIR, a todos los exdirectores generales de FOSIR que nos acompañan el día de hoy, a la maestra Nidia Chávez Rocha, directora general del Servicio Postal Mexicano, y a todos los invitados especiales, los demás miembros del Presidium. Y manifestar ante todo que pues consideramos nosotros que es muy importante este evento conmemorativo ya del primer cuarto de siglo de existencia de este Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, más conocido por todos nosotros como FOSIR. En ese contexto quisiera yo hacer una reflexión con ustedes acerca de pues, cómo vemos nosotros la función de FOSIR dentro del sector agropecuario mexicano y cómo es que ha venido cumpliendo con esa función a lo largo de estos 25 años de existencia. En primer lugar, una reflexión acerca de cómo es la actividad en el sector agropecuario, donde por definición y probablemente prácticamente más que en cualquier otro sector de actividad económica, el sector agropecuario está sujeto a una enorme incertidumbre y volatilidad. Esa incertidumbre y volatilidad es pues, por razones climatológicas o por razones epidemiológicas, o si todo sale bien y se pudo producir el producto, pues también una volatilidad enorme desde el punto de vista de los precios a los cuales se puede vender el producto final o se compran también los insumos para la producción. ¿Eso qué quiere decir? Que el sector agropecuario, por definición, es probablemente uno de los sectores más vulnerables ante choques y ante volatilidad. Y en ese contexto, pues lo que nosotros sabemos es que en sectores en los cuales hay un riesgo más alto, el financiamiento tiene que venir casi por fuerza, en mayor medida y de manera muy importante, de inversiones de capital, no tanto de inversiones de deuda. Como ya mencionaba Luis Alberto, pues claramente en sectores donde tú tienes mucha incertidumbre de un año al otro, en términos de pues, si vas a tener éxito en la producción física de tu producto, o tienes incertidumbre acerca de las condiciones económicas y financieras bajo las cuales tú vas a estar vendiendo tu producto, obviamente es mucho más importante el que tú puedas contar con un monto relevante de capital con el cual tú compartas riesgo en una inversión de capital que con una inversión solamente de endeudamiento donde pues hay condiciones preestablecidas y fijas de cómo tienes que estar pagando ese financiamiento. Entonces, en ese sentido, claramente el sector agropecuario probablemente es el sector para el cual la disponibilidad de financiamiento en materia de capital
pues es de las más importantes al interior del país. Una segunda función, y es una función que vemos que cada vez juegan más los fondos de capital privado y público, no solo en México, sino en el mundo, pues es una labor de capacitación y acompañamiento de los emprendedores del sector respectivo. Entonces, en ese sentido, los fondos de capital juegan también un papel muy importante desde el punto de vista de compartir conocimiento, ya sea desde el punto de vista de últimas técnicas de producción o de procesos para llevar a cabo la administración del negocio, o desde el punto de vista de conocimiento financiero, entre pues, distintos elementos de compartición de conocimiento, y donde cada vez más los fondos de capital juegan y tienen que jugar un papel muy importante, complementario, para transmitir capacidades a los empresarios con quienes están interactuando. De nuevo, pues el sector agropecuario es un sector donde tenemos enormes disparidades desde el punto de vista de capacidades de los empresarios y los productores, y eso implica que naturalmente FOSIR tiene que jugar también un papel muy importante desde el punto de vista de acompañamiento al empresario del sector agropecuario para poder fortalecer sus capacidades y que eventualmente pues, el empresario pueda valerse por sí mismo después de esta interacción y de esta aportación inicial de capital de FOSIR, que comparte riesgo con el empresario de manera muy importante. Habiendo dicho lo anterior, pues vamos a ver y revisar un poco si en la historia de FOSIR en estos 25 años ha cumplido con estas dos funciones. Y en ese sentido, como ya mencionaba Luis Alberto, pues FOSIR se crea en 1993. Él mencionaba el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero me parece que hay otro contexto que incluso precede, que es la reforma constitucional del artículo 27 en la administración del presidente Salinas de Gortari, donde pues justamente se busca cambiar de un modelo de producción el sector agropecuario hacia un modelo donde la inversión y las aportaciones de capital estén jugando un papel mucho más importante. Entonces, en ese sentido, claramente la creación de FOSIR me parece que corresponde de manera muy importante y se da en el contexto de una reforma constitucional en el sector agropecuario muy importante que busca modificar de manera relevante la estructura del sector con un papel mucho más importante a la inversión de capital y la inversión privada y en el desarrollo del sector agropecuario. Entonces, ese es el contexto de la creación de FOSIR, buscando que en un sector distinto, donde va a ser mucho más importante la inversión por parte de participantes privados, que incluyen desde grandes empresarios hasta pequeños productores, pues es natural que tengamos mejores canales de financiamiento, incluyendo de manera muy importante un canal de financiamiento a través de capital, como es el caso de FOSIR. Como mencionaba Luis Alberto, viene después el tratado en 94, que obviamente implica retos y también oportunidades muy importantes para el sector agropecuario mexicano, pero de manera también muy importante viene después la crisis pues de 94-95, con una crisis muy profunda en el sector bancario mexicano que obliga a que FOSIR, y qué bueno que FOSIR ya existe y está, pues que FOSIR tenga que complementar y en muchos casos sustituir una disponibilidad comercial de financiamiento que se contrae de manera natural por razón de la crisis bancaria y financiera de 94-95. En ese momento, FOSIR, además de que no existen otros fondos de capital en el sector agropecuario, es el primer fondo que aporta capital para inversión en el sector agropecuario. FOSIR juega un papel muy importante como el que originalmente crea la figura de aportación de capital en el sector en un contexto donde además pues hay un claro retroceso desde el punto de vista de disponibilidad de financiamiento comercial y privado a raíz de la crisis de 94-95. Y entonces en ese contexto, durante el periodo 93 a 2000, FOSIR se está jugando un papel muy importante, suplementando una limitada disponibilidad de financiamiento del sector privado
un sector de banca de desarrollo que también tuvo problemas a raíz de la crisis de 94-95 y donde FOSIR está jugando un papel muy importante desde el punto de vista de, en este caso, financiamiento de primer piso. Pasando al periodo 2000-2006, o bueno, un poquito cuáles son algunos de los otros retos a los que se enfrenta FOSIR en esta parte inicial y que tiene que venir trabajando y que ha seguido trabajando, el poco a poco ir generando proyectos de mayor escala. Obviamente, para que puedan haber inversiones de capital se necesita ir trabajando con los productores y con los empresarios para que poco a poco se vayan consolidando proyectos de mayor escala que requieran aportaciones estatales y privadas de capital. Obviamente, la preparación de los productores y de los empresarios que no tenían ninguna experiencia desde el punto de vista de manejar aportaciones de capital, pues eso qué es, cómo se come y donde FOSIR juega un papel muy importante en la educación al empresariado y la preparación al empresariado de los agronegocios, de cómo deben de estar manejando la interacción desde el punto de vista de aportaciones de capital con terceros, obviamente conocimiento financiero, acceso a mercados y gobierno corporativo de manera muy importante. Poco a poco, después de esta primera reacción de FOSIR, el mismo FOSIR va evolucionando con el mercado financiero, con un sector agropecuario y también un marco del sistema financiero que ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en el periodo de 2000 a 2006, de manera muy importante, FOSIR va revisando poco a poco los instrumentos con los cuales va haciendo sus aportaciones, pasando, como se hablaba, de aportaciones directas de capital a ya la posibilidad de tener otros instrumentos como pues estos instrumentos más recientes que se establecen en ese momento, vinculados, por ejemplo, a la deuda mezanín. Eso porque es muy importante, porque obviamente tú lo que haces es que en la parte inicial del negocio, pues tú aportas capital. Ahora, el capital tiende a ser más caro y eventualmente, pues conforme se vaya estabilizando el negocio, pues la idea es que el negocio vaya pasando a mecanismos más tradicionales de financiamiento, similares al endeudamiento. Entonces, en ese sentido ya FOSIR puede hablar de, después de aportaciones iniciales de capital, empezar a pensar cómo gradualmente se van pasando los negocios y las empresas a los cuales fue dando apoyo ya hacia estructuras más normales de financiamiento, entendidas como pues, las estructuras de financiamiento que utilizan negocios ya más maduros. Entonces, en ese sentido es muy importante el que FOSIR va ya pasando de solamente aportaciones iniciales de capital, que fueron las más relevantes al inicio de su existencia, haya también cómo va acompañando a los negocios conforme vayan creciendo y se vayan graduando y modificando sus estructuras de capital hacia adelante. Poco a poco, de la misma manera, se va desarrollando el sector de capital privado. Y donde ahí, obviamente, lo que es muy importante y es clave es una reforma a la ley del impuesto sobre la renta en el año 2005 que permite la creación de los fideicomisos de inversión de capital como vehículos de inversión, no solamente para el sector agropecuario, pero como platicábamos, de particular importancia para el sector agropecuario. Eso que permite que FOSIR pueda empezar a utilizar estos instrumentos de fideicomisos y también permite el que pueda empezar a ver un mayor desarrollo de fondos propios del sector privado. Eso le va permitiendo a FOSIR, a su vez, que ya FOSIR pueda pasar de una labor de primer piso a una labor de segundo piso, donde, de hecho, eso le permite a FOSIR que, con los mismos recursos fiscales, pueda detonar la participación de recursos privados y con eso alcanzar a apoyar un número mucho mayor de personas. En particular, con la creación especial de las FICAS, estos fondos de inversión de capital en agronegocios, eso le permite a FOSIR el estar potenciando y que por cada peso de recurso que aporte FOSIR puedan haber 2 pesos adicionales del sector privado y entonces que cada peso del sector público puede estar generando una inversión y capital en el sector por un monto de 3 pesos.
Entonces, en ese sentido, se pasa ya a este trabajo a manera de cartera de segundo piso de FOSIR, donde ese proceso se va dando en una consolidación pues, de 2006 a 2012, en la cual pues, tú terminas de desarrollar estos instrumentos que te permiten tener una participación muy activa desde el segundo piso. Llegamos a esta administración y al inicio de esta administración pues ya nos topamos en buena medida con el marco legal e institucional que le va a permitir a FOSIR el tener una expansión sumamente acelerada dentro de este marco que ya fuiste consolidando. Entonces, eso permite, como ya mencionaba Luis Alberto, que la inversión y el apoyo que va dando FOSIR a el sector pase de cerca de 2,000 millones de pesos al inicio de la administración a un monto cercano y de hecho ligeramente superior a los 6,000 millones de pesos. Es decir, hablas de un incremento de 3 veces en el monto que estaba realizando en cuanto a inversiones de capital a través de los fideicomisos el FOSIR. Entonces, estás hablando que realmente se da un proceso de expansión y de consolidación fundamental, donde ya con 6,000 millones de pesos de capital en el sector, pues ya estás hablando de pues que se llegan a generar incluso, como ya mencionaba Luis Alberto, pues cerca de 35,000 empleos directos apoyados a través de estas inversiones en el sector, donde pues, se tiene contemplado que sin necesidad de ningunos recursos adicionales se puede estar llegando a cuando menos 8,000 millones de pesos en el corto plazo. Poniendo un ejemplo del tipo de proyectos que se han venido desarrollando y donde además algo que se hace de manera muy importante es enfatizar el tema de la inclusión financiera, quisiera platicarles de un proyecto reciente que se desarrolla en el sureste, en particular en el municipio de Tizimín, Yucatán. Ahí el FOSIR aporta capital por 90 millones de pesos a un proyecto inicial. Con eso detona una inversión privada de 210 millones de pesos. El proyecto es para convertir hectáreas no productivas que se consideraba que no se podían estar utilizando para agricultura, pasarlo a un proyecto ya con tecnificación de riego que permita el que tú puedas tener una producción agropecuaria relevante en el municipio. ¿Cuáles son los resultados iniciales? Pues de un núcleo de 1,200 hectáreas, el proyecto logró crecer primero en una etapa inicial, con estas inversiones iniciales de las cuales les platicaba, a ya una conversión y alcanzar 5,200 hectáreas, cerca de 5 veces el núcleo inicial, ya plenamente en producción agropecuaria. Pero esa solamente es la primera parte del proyecto. El proyecto resulta ser tan exitoso que detona otros 900 millones de pesos de inversión, es decir, 10 veces lo que fue la inversión inicial de FOSIR. Y del primer núcleo de 1,500 hectáreas, de 1,200 hectáreas, que pasan a 5,200 hectáreas, ahora se está hablando de 14,000 hectáreas. Entonces también estamos hablando de un proyecto que tuvo un éxito extraordinario y que alcanzó una dimensión de 10 veces el tamaño inicial a partir del cual tú arrancaste el proyecto. ¿Qué sucede? Bueno, pues que el proyecto hoy, de hecho, y vinculado al proyecto, se generaron el 20%, poco más del 20% de todos los empleos en el municipio. Obviamente eso tiene un impacto social y desde el punto de vista de bienestar para las personas que habitan en este municipio, pues más que extraordinario. Y este es solamente uno pues, de los muchos proyectos exitosos en los cuales ha venido trabajando FOSIR a lo largo de estos años. Finalmente, para cerrar, pues deseándole a FOSIR que tenga otros, cuando menos 25 años adicionales para seguir aportando al desarrollo del sector agropecuario en México. La salud financiera de FOSIR hace pensar que sin duda podría vivir estos 25 años. Si nosotros vemos un poco los indicadores de salud financiera y de solvencia del fondo, pues son del orden de 10 veces el mínimo regulatorio. Entonces creo que sí da como para que tengamos pues mucho crecimiento y mucha vida
hacia adelante en la institución. Obviamente, pues un gran reconocimiento a todos aquellos exdirectores generales, al director general actual y a todo el personal de la institución, pues que son quienes en realidad han hecho que funcione la institución de esta manera y que se hayan podido lograr estos resultados. Sí, enfatizando pues que FOSIR cuenta con un personal calificado, con un conocimiento enorme del sector y donde además también FOSIR ha hecho la innovación de pasar a segundo piso en la capacitación. Como ya mencionaba Luis Alberto, no solamente se pasó al segundo piso en cuanto al financiamiento, también se pasó al segundo piso en la capacitación. Inicialmente FOSIR daba directamente la capacitación a productores y empresarios, pero como ya se mencionaba, pues a través de acuerdos, por ejemplo, con el IPADE. Entonces, lo que se hace es que FOSIR da capacitación a los funcionarios de las empresas de capital privado, quienes son los que a su vez entonces están dando la capacitación directa a los empresarios del sector. Entonces está jugando también un carácter de potenciación de pues, la capacidad que tienen todos ustedes. Ya simplemente para terminar, pues es un privilegio el día de hoy estar reunido con ustedes para esta celebración de los primeros 25 años de esta noble institución, con el deseo de que continúe pues, con esta fundamental labor de fomento pues, para un sector tan importante desde el punto de vista económico y social como es el sector agropecuario mexicano. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, doctor Miguel Meshmacher. Bueno, antes de dar concluida esta importante ceremonia, les quiero notificar que los que gusten adquirir la estampilla conmemorativa podrán hacerlo en una mesa especial que está instalada aquí en la recepción de este mismo auditorio. A nombre del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, agradecemos esta tarde la presencia de todos ustedes, a todos los invitados especiales en este podium, y damos por clausurada esta ceremonia conmemorativa por los 25 años de FOSIR. Un honor haber podido conducir este evento. Que tengan todos ustedes muy buena tarde. Gracias y que estén muy bien.